Hola y bienvenido. Mi nombre es Héctor y soy escritor, no youtuber, ni tiktoker, ni influencer. Hola y bienvenido. Hablemos de Finding Vivian Maier. The auction house is across the street from my home. I found this box loaded with negatives. I won it for $380. Vivian was a very private woman. She was so awesomely unique. She was not an open person. She was a closed person. Vivian was my nanny. Yeah, she was our nanny. He certainly had no idea she took photographs. She lived on the third floor in our attic. This was the forbidden zone. One of the first things she asked me for was please to put in a lock. She said, "Don't ever open this door." He didn't know there was this creative person there. She took so many photos. Around 100,000 negatives, 700 rolls of undeveloped color film, 8mm and 16mm movies. She would take us and we would just walk in the worst parts of town, and I think she liked that. You know, maybe we just didn't understand her. What would you say to Vivian now? What drove you to hide yourself away? I'd say to her, why the why the didn't you ever show me all the stuff you did? I thought I was a friend of yours. A menudo no somos conscientes de la dimensión que supone una realidad que supera la ficción, porque existen en la realidad no pocas casualidades que parecen inverosímiles, momentos que cuando se analizan a la luz de cierta imparcialidad parecen salidos de un relato fantástico que ni los más dispuestos a aceptar el pacto ficcional con el autor están dispuestos a creer. Si mi credulidad ya se había puesto a prueba con la increíble historia de Sixto Rodríguez, cierta de principio a fin, mientras veía Finding Vivian Maier, el cuestionamiento de la realidad es de una crudeza que no queda otra que preguntarse si existirá algo celestial, algo más allá de nosotros que vela porque ciertas sinrazones no queden injustas para siempre. Conocía ya previamente la historia de Vivian Maier, fotógrafa y niñera, aunque podría cambiar el orden de sus profesiones, y los que la conocieron ni se darían cuenta. Yo conocía su historia por la curiosidad de una exposición de fotos que se realizó en el castillo de Tours, el Château de Tours, en 2014. Yo estaba en ese entonces estudiando francés y nos llevaron a una exposición precisamente en ese castillo, una exposición de fotografía, donde justamente la artista principal era Vivian Maier. Sin embargo, el impacto del documental que se quedó a las puertas del Oscar por otro sobre, creo que, no recuerdo si era Edward Snowden el documental, me dejó apenas sin aliento. La reflexión más impactante es esa: si existe algo divino en el descubrimiento de Maier, ¿cómo es posible que exista no una, sino dos casualidades imposibles, pero dos casualidades imposibles involucradas en el descubrimiento de su obra? Es el invierno de 2007. Maier había dejado miles de carretes de fotos en cajas de cartón en una de las casas donde había trabajado como institutriz. Los miembros de la familia no sabían, o dijeron que no sabían, no sé, que había carretes de fotos. Solo veían cientos de viejas cajas y diarios antiguos que iban a tirar. Una llamada de John Malouf, un joven fotógrafo, les hizo desistir de hacerlo. Por favor, no tiréis los baúles. Malouf, que meses antes había comprado por $300 una caja con negativos en una subasta, había descubierto una mirada muy interesante de la fotografía actual y a la que nadie había tenido acceso. Una mujer que, como dice un especialista en el documental, tenía el talento de atrapar ese momento mágico donde el alma de dos personas vibran juntas por un instante en que se miran y desaparece para siempre. Comenzaba la segunda vida, esta vez más allá de la vida terrestre, de la niñera Vivian Maier.
The history of street photography is being rewritten. Vivian Maier. Vivian Maier. Vivian Maier. Exhibitions in New York, in LA, in London, Chicago. We've had more interest in this work than any other photographer. There's one particular that I bought which I love. The composition is slightly off to me, and I think that's why I like it. In death, she is getting the fame she never had in life. I'm uncovering an artist. If I'm leaving this giant boulder unturned, it would be a mistake. Of course, she would have hated every minute of it. She would never have let this happen. She had some compulsive behaviors. She was a pack rat. I asked her what she did. Her answer was, I'm sort of a spy. We would say, what's your name? Miss V. Smith. There's a piece of the puzzle missing. As she was photographing, she was seeing just how close you can come into somebody's space. That tells me a lot about her. She could generate this moment, and then she's gone. Cada vez que pienso en esta historia me revuelve la conciencia. Dos eventualidades, dos momentos imposibles en la vida de una sola persona que impidieron que se perdiera el trabajo de una artista a la que nadie conocía como tal. Y me hace preguntarme una vez más, esto ya lo hemos hablado otras veces, si como antes la peregrinación de Thelma Tool con una novela de su hijo fallecido bajo el brazo, o la insistencia de un fan de la música de Sixto Rodríguez, no existe una especie de divinidad que vela por la trascendencia del trabajo espiritual de algunos pocos escogidos. Esto también lo hemos hablado de Kafka. Quienes me conocen saben que no creo en el destino. Lo que se gana es el 90% de las veces por el esfuerzo, por el trabajo de hormiga del día a día, y no porque exista un ente más allá de este mundo trazando líneas de vida en una pizarra. Me obliga pues a reflexionar una vez más sobre el trabajo artístico de cientos o quizás miles, y no sé si millones de artistas o personas con algo de cierta espiritualidad y una pizca de talento para expresarlo en una obra de arte, que desde que existe el ser humano nadie ha conocido porque se ha perdido su trabajo. Imagínenlo. Sin embargo, ahí está Vivian Maier para desmentirlo. Y si bien es cierto que, como dice, o como se dice en el documental, su carácter le impedía empujar ese poquito que se necesita para sacar ese trabajo a la luz, porque solo buscaba eso, hacer su trabajo, la realidad es que estos dos hechos fortuitos que nadie se creería si no fueran reales, permitieron algo de lo que ella fue incapaz, ya sea por decisión propia o por falta de dinero, y es legar su arte a la posteridad, un arte magnífico. Para negar la evidencia de que se pierde el trabajo de grandes artistas, pues ahí están, como ya dije, John Kennedy Toole, Sixto Rodríguez, Kafka, Van Gogh, y me doy aliento creyendo que sí existe algo divino que vela por el legado espiritual de los que se expresan en un cuadro, una escultura, una partitura o una novela o lo que sea el arte que se exprese, porque lo contrario realmente es deprimente. Al final del documental, una de las personas que trabaja en el estudio fotográfico que desvela los miles de negativos que dejó Maier dice algo sobre su trabajo que se puede usar como metáfora de lo que sería la vida del artista en el mundo. Un recordatorio de aquello a lo que nos enfrentamos a los que pretendemos hacer algo más que llenar la cuenta bancaria con un trabajo diario. Well, I suppose nothing is meant to last forever. We have to make room for other people. It's a wheel. You get on, you have to go to the end, and then somebody else takes their place. Y sí, nada está destinado a durar para siempre. Pero hoy, gracias a dos azares divinos, y ya les digo, aunque no crean realmente en Dios, ni siquiera me importa la existencia de Dios o no es algo, no soy ateo, pero tampoco me importa si existe o no existe Dios. Pero es que no encuentro otra explicación que solo la casualidad de la vida. Podemos contar con el trabajo artístico de una gran fotógrafa a quien todos solo conocieron como una niñera que tiraba fotos. A pesar de su misandria, de su posible maltrato a los demás, de su tendencia al síndrome de Diógenes, de su aparente escasa femineidad que le puede haber
enfrentado a mucha gente. Hablamos de alguien que fue capaz de salirse de su cuerpo, de sobreponerse a sus lastres como ser humano y parir algo inmaterial y eterno. Su visión del mundo, su trabajo espiritual. Y con eso me basta, es más que suficiente. Gracias y hasta el siguiente. Rubrico mis libros como H.G. Quintana. Con la misma firma podéis encontrarme en redes. Escribo novelas y ensayos donde me concentro en las técnicas creativas de la literatura y el cine. La opción más recomendable para apoyar mi trabajo es comprando alguno de mis libros en Amazon, Apple Books, Barnes & Noble, LifeNac y librerías y múltiples tiendas de internet. También puedes suscribirte a Real y Ficción y dar me gusta a estos vídeos. Puedes escribirme a contacto@realyficcion.com para colaborar o simplemente comentarme algo. No te pierdas los nuevos proyectos. Gracias y hasta el siguiente.